De hecho, el propio Felipe Calderón ya nos comentó que va a solicitar créditos para poder resolver el problema económico parcialmente y la deuda se incrementa. ¿Cuál es la siguiente medida? Y esto es lo sustantivo: cargarle a la sociedad, trasladarle a la sociedad el costo económico de la crisis en la cual la sociedad es totalmente ajena a la crisis que se produjo. ¿Cómo le cargas tú a la sociedad el costo económico de la crisis? Pues con mayores impuestos. Retirar subsidios. Exactamente. Pero ahora generas, en términos generales, una política sumamente agresiva al consumo cuando te vas de un 15 a un 17% al consumo. Directo a la población. Totalmente. Y es general, a población abierta. Tú recordarás que cuando el impuesto lo agregaron un 10% y se dio el salto al 15%, pues hubo una serie de conflictos políticos muy fuertes. Y todavía del 15 al 17 es sumamente peligroso que se apruebe una medida de esta naturaleza. ¿Qué va a suceder? Es previsible que el 2%, por supuesto, no vaya a pasar. Hay una estadística sumamente preocupante de que las administraciones, primero de Vicente Fox y después del propio Felipe Calderón, la burocracia creció en más de 1 millón de empleos. Si la estructura burocrática se crearon... Y no solamente fueron empleos comunes, sino con altos sueldos y no, por supuesto. O sea, no fue una situación así nada más. Sí, por supuesto. Y todo fue para pagar, hay que mencionarlo y decirlo, fue para pagar compromisos políticos, efectivamente. O sea, esa es la carga política que tú tienes que pagar para haber llegado al poder. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual la receta que nos están aplicando no es más que una calca de la crisis del 95, de la crisis de los 80? Pues es simple y sencillamente que a los contribuyentes se les está trasladando el costo de esta crisis, de la cual, insisto, somos totalmente ajenos. Y lo anecdótico, Rafael, en el sentido de que se hizo la propuesta de retirar los apoyos a los expresidentes, y el primero en protestar fue Vicente Fox. Así es, porque dice que él sí necesita ese recurso para vivir. Que requiere de ese apoyo. Así es. Para poder vivir él y Martita. Ahora, son 140,000 pesos los que tiene de salario directo. Habría que considerar los apoyos que tiene también paralelos. Sí, la logística. ¿Cuánto le cuesta los elementos del Estado Mayor Presidencial? Si tiene una serie de prebendas, los expresidentes de la República, a excepción de Ernesto Zedillo, hay que decirlo, que cuando él consigue trabajo, él no está recibiendo esta prestación. Pero el resto de los presidentes vivos, yo creo pues que... Vivos físicamente, no vivos también, que sean muy vivos. Porque, por ejemplo, pues estas prestaciones, por llamarles así, pues apenas a Carlos Salinas de Gortari son para los chicles, ¿no? Pues sí. Entonces, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo porque hay una corresponsabilidad en la recuperación de esta crisis y no cargárselo todo a la sociedad. Y hay otro asunto anecdótico, es que este señor Vicente Fox da para mucho, ¿no? Por supuesto. En su hacienda que tiene en Guanajuato, así es. hay que mencionar que fue un escándalo hace algunos 2 meses de que estaba construyendo sin permiso de obras públicas del municipio. Lo cacharon. Lo cacharon, le aplican una multa. Y el presidente municipal, ingenioso y muy vivo, dice que hay que disculparlo, que le quiten una multa de 2,000 pesos que tiene y lo exentan. Pero fíjate qué curioso, son estas circunstancias muy particulares del estilo muy folclórico de Vicente Fox. Pero hay que reconocerle algo, Carlos. ¿Que llama la atención o que sigue? No, pues bueno, es que mucha gente decía, no, es que Fox fue un presidente, vamos a decir así coloquialmente, tonto, y pues la economía no se le fue de control como ahorita. Bueno, había más recursos, hay que había más mejor administración. Y sobre todo no estaba la situación de la crisis mundial. No, permíteme. Lo que pasa es que, acuérdate que cuando se detona la crisis mundial, el actual secretario de Hacienda dijo, no hay problema, es un catarrito. Bueno, pues seguimos en lo coloquial. ¿A qué regreso? A que lamentablemente la administración del presidente Felipe Calderón ha sido, en términos de un gabinete, de muy bajo perfil, que lo confirma con estas recientes designaciones. Una propuesta de un procurador de justicia que no solo
está sometido a escrutinio porque cuando fue procurador de Estado de Chihuahua se generó el fenómeno de los asesinatos de mujeres. Un director de Pemex que ha sido cuestionado también en su honorabilidad. Y un secretario de Zagarpa, medianón. De mediano pelo. Entonces, el gabinete presidencial y el propio presidente no han estado a la altura de la crisis de este país. En otro asunto, la cuestión de las secretarías de Estado que está proponiendo la desaparición de ellas, justamente en el marco del ahorro y la eficiencia administrativa, que es la Secretaría de la Función Pública, Turismo y Reforma Agraria. Así es. Que también ha sido sumamente criticado. La Secretaría de Turismo es una fuente de ingreso. De las principales del país. De las principales de divisas. Y bueno, es importante tanto para el ingreso como para el mantenimiento de fuentes de empleo en todo lo que es el área de turismo. Así es. Realmente México tiene una industria importante en turismo que considero, y bueno, ha sido considerado por analistas, que es desafortunado la desaparición de esta secretaría. La de la Función Pública, bueno, pues ahora sí que vamos a quedar inermes ante los abusos que pueda haber de diversas autoridades. Y la de la Reforma Agraria pues exhibe un menosprecio sin duda alguna a los problemas del campo. ¿Cuál es tu opinión? Lo que pasa es que la burocracia en este país ha crecido de manera desproporcionada. La estructura orgánica del gobierno federal es una estructura sumamente obesa. De hecho, hay una serie ya de propuestas para adelgazar la estructura de gobierno. Pongo unos ejemplos. Quizás el más contundente. De la estructura de gobierno, y me refiero a la estructura del Estado, un argumento contundente. 500 diputados en un país de pobres. Es una exageración. Totalmente. Tanta secretaría en el gobierno federal generó y se acentuó más en los gobiernos de Acción Nacional a partir de la creación de estructuras con un espíritu de tipo político. Evidentemente que es un desacierto fusionar la Secretaría de Turismo en Economía, por la circunstancia de que el turismo sigue siendo uno de los principales ingresos de nuestro país. Quizás si Rodolfo Elizondo ya no era funcional, no era competente para volver nuevamente a remontar la crisis en que cayó el turismo en nuestro país a partir del virus de la influenza, quizás lo conveniente hubiera sido la sustitución del titular. Pero pasarla al área de Economía, donde el actual titular, Gerardo Ruiz, está siendo sumamente cuestionado por su evidente falta de capacidad para ocupar esa responsabilidad, y vuelvo al argumento, ¿cómo? En la historia moderna de este país, el gabinete presidencial de Felipe Calderón ha sido de los de más bajo perfil. Entonces, la estructura del gobierno tiene necesariamente que adelgazarse. Hay una propuesta interesante, desaparecer, Carlos, 1000 direcciones de las estructuras del poder, nada más del poder ejecutivo. Desaparecer 72 subsecretarías que no tienen razón de ser en toda la estructura. Y evidentemente que la reforma agraria no tenía sentido. Era una estructura que pone en la agenda en la reforma agraria, no que repartir el ejido, pues el ejido ya concluyó. Totalmente. Entonces, hay otra propuesta también más interesante, que incluso puede llegar a materializarse. ¿Cuál es el sentido, Carlos, de las delegaciones del gobierno federal en las entidades? Porque en algunos casos hasta realizan las actividades similares. Duplicidad de función. Hasta compiten por criterios de carácter político. Entonces, tiene que hacer una renovación de toda la estructura de gobierno para que esa carga de la burocracia, que es muy pesada y que cuesta mucho, prácticamente llegue a un nivel que la administración sea totalmente